Buenos días, vamos a continuar con las clases. El tema a tratar hoy es bioseguridad. ¿Cómo podemos definir a la bioseguridad? Se puede definir como el conjunto de medidas, no es solamente una, estamos hablando de varias, científicas, organizativas y técnico-ingenieras, que ¿qué es lo que buscan? Proteger al trabajador de la instalación, a la comunidad y al ambiente. O sea, estamos hablando de varias medidas, no solamente científicas, sino de organización, técnicas, de infraestructura, que buscan proteger a la comunidad, al ambiente y al trabajador. ¿Y de qué los van a proteger? De los riesgos que entraña el trabajo con agentes biológicos o la liberación de organismos al ambiente. La liberación de organismos conocidos como organismos genéticamente modificados o exóticos a un determinado lugar. ¿Para qué? Para prevenir daños, disminuir los efectos y eliminar consecuencias en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o pérdidas con estos microorganismos o con estos organismos. Pero en la práctica, quienes estamos constantemente manipulando este tipo de organismos, ¿cómo lo podemos definir? Prácticamente se puede decir que es una disciplina. A nosotros nos atañe como una disciplina para prevenir y controlar el riesgo biológico en las personas que están directa o indirectamente expuestas a este riesgo producto del trabajo en el laboratorio. Básicamente, como bien lo define esta diapositiva, se convierte en una disciplina y también contempla la prevención de los otros tipos de riesgos en las áreas de su competencia y debe ser entendido la bioseguridad como un concepto de seguridad general. Y entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la bioseguridad? Son tres. El primero son la ejecución de prácticas y técnicas generales de laboratorio. El segundo principio básico es la utilización de equipos de bioseguridad o de seguridad conocidos como barreras primarias, y el tercero comprende a las instalaciones o facilidades de laboratorio, conocido también como barreras secundarias. El tercer principio, o sea, la aplicación de las barreras secundarias, tiene que ver con la infraestructura del laboratorio. Un ejemplo de prácticas y técnicas generales de laboratorio, ya ustedes leyeron en el taller, en el primer taller, las normas de bioseguridad que se deben aplicar en los laboratorios. En ese caso era en el laboratorio de enseñanza de micología. ¿Cuáles serían los principios y técnicas? Por ejemplo, lavarse las manos después de salir, limpiar los mesones con hipoclorito de sodio, utilizar obligatoriamente elementos de protección personal. Dentro de estos está el uso del mandil. ¿Qué otra práctica o técnica o procedimiento? Por ejemplo, que cuando se trabaja en los laboratorios, tú no puedes llevar o no puedes utilizar ahí mismo elementos personales, por ejemplo, el celular, eso o alguna cosa personal, en el caso de ustedes, las mochilas, que tienen que dejarse en un sitio completamente limpio donde no se trabajen estos microorganismos. Esas son las prácticas y técnicas generales. En cuanto a las técnicas de laboratorio que atañen a este principio básico, por ejemplo, tenemos no pipetear con la boca, que eso ya es muy conocido, para eso se crearon o se inventaron las pipetas automáticas que evitan pipetear con la boca. El segundo principio básico, un ejemplo, es las barreras primarias, lo cual corresponde a la utilización de elementos o equipos de protección personal, también conocidos como los EPP. Dentro del laboratorio, ¿cuáles serían estos? El mandil, los guantes, la mascarilla, el gorro, ¿sí? Todo esto comprende las barreras primarias o equipos de seguridad. Y en cuanto a las instalaciones o facilidades de laboratorio, que son las barreras secundarias, estamos hablando de la infraestructura, siempre hay normas ya previamente escritas de lo que se debe o cómo se deben construir o diseñar los laboratorios. Si ustedes ven en esta fotografía, ese laboratorio, una de las condiciones es que los mesones sean de una superficie lisa, no rugosa,
Esa superficie lisa evita que los microorganismos se adhieran sobre ella. Aquí estamos viendo claramente que es una superficie lisa, incluso hasta que brilla. En el caso de los laboratorios, se han tenido el gusto de conocerlos, los laboratorios de la universidad, están hechos también de una superficie lisa, aunque tiene ciertas uniones, que es cerámica. Entonces, siempre se deben utilizar superficies lisas. Se puede utilizar granito, acero inoxidable, se puede utilizar vidrio, ¿sí? Pero siempre se debe mantener el concepto de que un laboratorio debe tener los mesones de superficie lisa. Si ustedes ven acá también en este gráfico, está el piso. El piso es liso y tiene siempre que ser de una superficie antideslizante para evitar caídas. Para evitar caídas, ¿sí? Otra barrera secundaria que tiene que ver con la infraestructura es la colocación. Es obligatorio el uso de lavamanos a la salida de los laboratorios. ¿Para qué? Para que el personal aplique el principio básico de bioseguridad que comprende el procedimiento de lavado de manos para evitar salir con estos microorganismos al exterior del laboratorio. Entonces ahí vemos los 3 principios básicos de bioseguridad y les he mencionado ciertos ejemplos de este. Vamos a ver ahora el concepto de contención. ¿Qué es la palabra o cómo se define contención? Esto es el concepto, se puede definir como métodos seguros para el manejo de agentes infecciosos dentro del laboratorio. En el laboratorio, o sea, donde ellos o estos agentes infecciosos son manipulados o mantenidos, preservados o conservados. Entonces, el concepto de contención es la aplicación de métodos seguros para manejar este tipo de agentes infecciosos. Y existen, o los laboratorios se clasifican en 4 niveles de bioseguridad, del 1, 2, 3 al 4, lo cual tiene correspondencia con los grupos de riesgo de los agentes biológicos. Ya vamos a ver más adelante cómo se clasifican los agentes biológicos según la Organización Mundial de la Salud en 4 grupos de riesgo. Esta clasificación de los agentes biológicos en 4 grupos de riesgo se corresponde con los niveles de bioseguridad que existen en los laboratorios. Entonces, las combinaciones apropiadas de los 3 principios básicos para el trabajo con agentes infecciosos según su riesgo hace también que estos niveles de bioseguridad sean aplicados en los laboratorios. Y estos niveles de bioseguridad existen tanto para el trabajo en los laboratorios con animales. Esos laboratorios de experimentación que tienen animales para hacer sus pruebas también tienen niveles de bioseguridad que van del 1 al 4, siendo el 4 el de mayor riesgo biológico. ¿Y qué es un agente biológico? Hemos mencionado agentes biológicos, pero vamos ahora a definirlos. Es el grupo de organismos viables que comprenden a los parásitos, hongos, bacterias, riquecias, virus y priones, pero no solamente comprende los organismos, sino que las toxinas derivadas de algunos de ellos, que debido a los nexos de tipo parasitario establecidos con la especie humana han adquirido importancia médica. Entonces, agentes biológicos son aquellos organismos, microorganismos viables, estamos hablando de todos los microorganismos, más virus y priones que que pueden ocasionar algún efecto, estamos hablando que tienen efecto patógeno en el ser humano y que tienen, por ende, importancia médica. Para que estos agentes biológicos sean considerados infecciosos, tienen que tener atributos. Estos son los factores de patogenicidad y de virulencia. Entonces tienen que tener factores de virulencia, tienen que tener capacidad para entrar a nuestro cuerpo. Estamos hablando de la dosis infectiva, no es lo mismo. La dosis infectiva tiene que ver con la cantidad de microorganismos necesarios para que te infectes, cuál es la habilidad de los microorganismos para multiplicarse y también cuáles son sus habilidades para evadir las defensas del huésped. Entonces, ¿cuáles creen que sean más
considerados más infecciosos o un agente biológico que sea considerado de mayor riesgo biológico? Aquellos que tienen mucha mayor habilidad para evadir las defensas del huésped, ¿no es cierto? Y aquellos cuya dosis infectiva sea mucho menor. ¿Por qué? Porque así pueden infectar más rápido y de una manera más fácil. Y el riesgo biológico se encuentra en diferentes ambientes, no está únicamente en el laboratorio. En el laboratorio sí, porque trabajamos directamente con estos microorganismos, pero puede también encontrarse en el ambiente hospitalario. O sea, cuando ustedes estén ya haciendo sus clases prácticas de clínica, de semiología, etcétera, también van a estar en contacto con estos agentes, por lo tanto también van a estar en riesgo biológico. En trabajos de terreno, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo de campo, buscando mosquitos como agentes vectoriales, vamos a buscar vectores para la transmisión del dengue, eso es un trabajo de terreno. Bueno, también estamos frente a un riesgo biológico. En la comunidad, también tenemos riesgo biológico en la comunidad, no es que estamos indemnes por estar fuera de los ambientes hospitalarios, y en la industria y en la biotecnología, porque dentro de esto también hay... se manipulan agentes biológicos. Ya habíamos visto la utilización de los hongos en la industria alimentaria, en la industria en general, y entonces ahí las personas que están trabajando con este tipo de microorganismos también están expuestos a un riesgo biológico. El riesgo de infectarse es uno de los más antiguos conocidos para los profesionales de la salud y es bastante frecuente y por ende es importante y debe ser considerado y en la medida de lo posible evitado aplicando todas las medidas o los principios de bioseguridad. ¿Y de dónde podemos adquirir las infecciones en el hospital? Directamente el agente infeccioso va a depender del agente infeccioso y la patogenicidad. Si estamos trabajando con reservorios en el laboratorio, a partir de los reservorios, para que nos infectemos también va a depender no solamente del agente infeccioso, sino del huésped que tenga esto, cómo se haya producido el escape de ese agente infeccioso. No es lo mismo que yo me infecte por inhalar, vamos a decir. Estamos haciendo un cultivo de un Histoplasma capsulatum, que es un hongo, ¿sí? Un hongo dimórfico. No es lo mismo que yo me infecte por inhalar las esporas provenientes de un cultivo puro a que yo me infecte por una mala manipulación de la muestra. El modo de escape de este microorganismo es diferente. Mientras que en la muestra voy a tener menor cantidad, por lo tanto la dosis infectiva va a ser menor, con la cual yo estoy en contacto, a que si yo me infecto directamente de un cultivo que tiene millones, ya porque estoy cultivando millones de microorganismos de esporas viables. El modo de transmisión también tiene que ver, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un agente biológico en el cual la única forma de transmisión, hablemos del Sporotrix shenki, cuya única forma de transmisión para que genere una micosis es a través de una herida de la piel, ¿sí? Entonces el modo de transmisión es menor riesgo, así yo trabajo con un Histoplasma capsulatum en el cual el modo de transmisión es a través de la inhalación. Entonces las infecciones adquiridas en el laboratorio también dependen del modo de transmisión de los microorganismos y las vías de exposición o los modos de entrada que ya estamos hablando un poco. Y es así que dentro de las infecciones adquiridas en los laboratorios, lo más frecuente es que sean bacterianas, ¿sí? Porque es lo que más se trabaja. En segundo orden, los virus y casi en cuarto orden, los hongos. Sin embargo, esto depende de los microorganismos con los cuales se trabaje y va a variar en cada sitio. Y una de las causas principales para adquirir una infección dentro del laboratorio, más que accidentes o trabajar con animales, es el trabajo directo con el agente, ¿sí? O sea, prácticamente son los cultivos los que te hacen infectar.
Por eso hay que tener mucho cuidado para quienes trabajan en el laboratorio durante la manipulación de los cultivos. Y ahora vamos a ver el papel de los aerosoles. Es una de las causas más importantes de infecciones dentro del laboratorio. Generalmente, cuando te infectas por aerosoles, este tipo de infecciones no está identificado, o sea, no sabes cómo te infectaste. ¿Por qué? Porque los aerosoles son partículas acuosas muy pequeñas y generalmente producen infecciones múltiples del laboratorio, o sea, muchas personas, a más de una, vamos a decirlo así, a partir de una sola fuente. Son generados a partir de accidentes o de diferentes procedimientos de laboratorio que involucran suspensiones líquidas. También se pueden producir durante la limpieza de las jaulas para los animales que estén contaminadas con heces u orina que tengan microbios o microorganismos excretados en ellas. Un ejemplo claro de esto es el pipetear, ¿sí? Pipetear con la boca en las pipetas de vidrio, por eso esto ya no se utiliza. Entonces se sopla la última gota de una pipeta, imagínense que están transportando una suspensión líquida que contiene microorganismos y soplan la última gota, bueno, aquí se están generando miles de aerosoles, ¿sí? Y estos aerosoles tienen la particularidad de viajar en el aire a grandes distancias. Es por eso que de una única fuente se pueden infectar muchas personas. Ahí se produce una infección múltiple. Otra forma es a través de la centrifugación, ¿sí? Que es uno de los procedimientos bastante frecuentes que generen aerosoles. O si yo estoy trabajando con jeringuillas, expeler lo que está en la jeringuilla. Imagínense que estoy trabajando con cultivos líquidos y no tengo pipetas automáticas, sino que yo aspiro con la jeringuilla. Bueno, expeler la jeringuilla, expeler el líquido de la jeringuilla, ¿sí? O sea, sacar todo el líquido también genera aerosoles, exactamente igual como se está viendo en esta fotografía con la pipeta. Acá están lo que les decía, eliminar el aire de una jeringuilla cargada, limpiar las cajas de los animales, sobre todo con excretas, necropsia, o sea, hacer las autopsias de los animales infectados. Durante la necropsia de los seres humanos también se generan procedimientos que van a generar aerosoles. Es por eso que yo generalmente estoy haciendo referencia al coronavirus. Durante la pandemia del coronavirus, no se hacían autopsias por esto mismo, ¿sí? Simplemente se producía la incineración para evitar la manipulación de las personas infectadas y evitar la diseminación. El pipeteo con precaución y sin precaución puede generar aerosoles, la homogenización de las muestras también es otro de los procedimientos que puede generar aerosoles. Y entonces, para evaluar el riesgo biológico, es prácticamente una evaluación cualitativa más que cuantitativa, ¿sí? Y se debe considerar la información relacionada con el agente biológico, el riesgo individual, y realmente es una evaluación integral del conjunto. Entonces, ¿cuáles son los factores que se evalúan para establecer un riesgo biológico? ¿Sí? En un laboratorio vamos a evaluar cuál es el riesgo biológico que tiene ese laboratorio para establecerle el nivel de bioseguridad. Si bien uno de los más importantes es la identidad del agente con el cual se está trabajando, la patogenicidad del mismo, también hay que saber la estabilidad de ese agente, la dosis infecciosa, cómo se transmite, qué enfermedad produce y qué tan grave es, si existe profilaxis, si existe tratamiento. Otros factores que se pueden analizar para establecer ese riesgo biológico son el rango de hospederos que existe en el caso de la zoonosis en particular, el volumen y la concentración del agente, si es un agente endémico o exótico, y la exposición según el tipo de la actividad que se esté realizando y la experiencia del personal dentro de la manipulación o para la manipulación de estos agentes biológicos dentro del laboratorio. Pero el elemento fundamental para clasificar los agentes biológicos por grupos de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, se basa en todos los factores que ya habíamos visto, pero uno de los más importantes y que es el considerado el elemento fundamental es qué repercusión tiene este agente biológico sobre la comunidad y sobre el individuo.
Y es así que se han dividido 4 grupos de agentes biológicos, del 1 al 4, siendo el 1 el grupo de riesgo biológico 1 el de menor riesgo. ¿Por qué? Porque tiene escaso riesgo individual y comunitario de infección y es propio de los laboratorios básicos de enseñanza. Por ejemplo, la E. coli K12, que es una Escherichia coli, una bacteria muy poco patógena, ¿sí? Entonces, en estos laboratorios se manipulan básicamente microorganismos que no tienen mucho riesgo biológico. En el caso de nosotros, en los laboratorios de micología, prácticamente estamos dentro de este nivel de riesgo, no hay mucho riesgo en la manipulación de los agentes biológicos que estábamos trabajando. ¿Qué es lo que hicimos en la práctica o en el taller 1? Cultivamos los hongos ambientales que prácticamente tienen poco riesgo individual y comunitario. Como yo les decía, el riesgo individual es muy bajo, solamente afectan a personas que estén inmunocomprometidas. Grupo de riesgo biológico 2, aquellos que tienen un riesgo individual moderado, un riesgo comunitario limitado, hay poca propagación de estos agentes, pueden provocar enfermedad humana o animal que no es grave, y si es grave existen medidas eficaces de tratamiento, o sea, yo tengo un tratamiento específico. Un ejemplo de esto es la tuberculosis, la Salmonella typhi, el virus de la hepatitis B, la rabia. Estos grupos de riesgo biológico se manejan bien en los laboratorios de nivel 2, ¿no? En los servicios primarios de salud, ¿sí? En los laboratorios de los hospitales, los laboratorios de diagnósticos, en la consulta inclusive, en la consulta médica. Yo trabajo con riesgo biológico del grupo 2. El 3, aquellos que tienen un riesgo individual elevado, pero el comunitario es escaso, tienen poca propagación entre susceptibles, los patógenos pueden provocar enfermedad humana o animal grave, no hay profilaxis y tratamiento específico, es frecuente o posible la transmisión por aerosoles. Esto es propio de los laboratorios de diagnóstico especializado o también conocidos como laboratorios de contención. Ejemplo de esto son Brucella, que es una bacteria, y aquí están todos los hongos que causan enfermedades, los hongos que causan micosis sistémicas endémicas. Por ejemplo, que los vamos a ver en el segundo parcial, Histoplasma capsulatum, tenemos coccidioides immitis, Coccidioides posadaci, Paracoccidioides. Eso en cuanto a los hongos. También está dentro de este grupo trabajar con más que métodos diagnósticos, utilizando métodos diagnósticos directos, el virus del HIV o más es con cultivo, o técnicas que involucren la manipulación directa del virus, el virus de la rabia, ¿sí? Son aquellos que se deben trabajar, ejemplo el ébola también, que se deben trabajar en grupos de riesgo biológico 3. Pues son microorganismos que se consideran en el grupo de riesgo biológico 3 y se deben trabajar en laboratorios de contención o de tipo 3. Aquí también estaba el coronavirus, ¿sí? Pero sin embargo ya con los últimos, porque es un virus emergente, es un virus que no se conocía mucho de sus cosas, no se conocía el tratamiento, no existe profilaxis hasta el momento, podían ocasionar enfermedad humana grave, de rápida diseminación, es por eso que el coronavirus, al comienzo se recomendaba que se trabaje dentro de estos laboratorios de diagnóstico, de grupo 3, porque era considerado un grupo de riesgo biológico dentro del grupo de riesgo biológico 3. Sin embargo, a medida que se fue teniendo conocimiento de este nuevo patógeno, se lo ubicó, ya está en el grupo 2, 3, ¿sí? Y puede ser manipulado dentro de los laboratorios con riesgo biológico de tipo 2. Y pasamos al último grupo de riesgo biológico, que es el 4, en el cual el riesgo individual y comunitario es elevado, hay fácil propagación a susceptibles, los patógenos provocan una enfermedad humana o animal grave, no hay profilaxis o tratamiento específico. Aquí están los virus que ocasionan las fiebres hemorrágicas, Marburgo, ébola. El ébola se puede trabajar en 3 y 4, pero se recomienda trabajar en 4. Viruela, que es una de las primeras enfermedades, bueno, la única que ha sido erradicada del mundo.
y se trabaja en laboratorios de máxima contención, laboratorios de grupo para manipular agentes de riesgo biológico de grupo 4, y o sea que aquí se trabajan patógenos extremadamente peligrosos. Y vamos a ver una última cosa que son las cabinas de bioseguridad. Dentro de los equipos o los elementos de protección que se aplican o las barreras primarias que se utilizan dentro de los laboratorios, tenemos lo que se conoce como cabinas de bioseguridad. ¿Qué son las cabinas de bioseguridad? Existen diferentes clases. Vamos a trabajar las de clase 2, ¿sí? Que a su vez se subdividen en A, B, B1 y B2, A1, A2, B1 y B2. ¿Qué hacen estas cabinas de bioseguridad? Evitan o protegen al operador, pero no solamente protegen al operador de que salga algún microorganismo desde su superficie de trabajo, perdón. Si ustedes ven aquí está este operador, ¿sí? Aquí tiene un mesón de trabajo que está construido de acero inoxidable. Entonces, esto combina dos principios. El principio del flujo laminar, el flujo de aire que sea en una sola dirección, y un filtro EPA que está colocado en la parte superior de la cabina, ¿sí? En el techo, si ustedes ven el techo tiene un gran grosor, es porque ahí está un filtro EPA. El filtro EPA es el filtro HEPA, se llama, es el filtro de alta eficiencia que filtra, aquí está el filtro EPA, si ustedes pueden ver ahí, filtro EPA arriba, tiene dos filtros EPA, filtra el 99.9% de las partículas, o sea que el aire que sale está totalmente filtrado y libre de cualquier microorganismo. Entonces, estas cabinas funcionan con estos dos principios. El uno es el flujo laminar, la velocidad que entra, la velocidad del aire entra en una sola dirección, ¿sí? Ingresa a una determinada velocidad y tiene una sola dirección. Por lo tanto, cuando se trabaja, ¿sí? Aquí vemos, vamos a ver la fotografía otra vez, este señor que está trabajando ahí, se forma una cortina invisible de aire que impide que lo que se esté trabajando adentro, el aire que se esté trabajando adentro, salga, ¿sí? Entonces, eso protege a este operador, al técnico de laboratorio y a la comunidad de cualquier riesgo durante la manipulación de estos agentes biológicos. Entonces tenemos el principio del flujo laminar. Si ustedes ven, el aire entra, viene por estas rejillas, sigue por la pared posterior de la cabina y sale filtrado, ¿sí? De igual forma, si entra por la parte superior, que también puede entrar, ingresa hacia el área de trabajo y sale en el mismo flujo, ¿sí? Entonces, este flujo laminar evita que cualquier cosa que se esté trabajando en el interior de la cabina salga hacia el operador y entonces protege al operador, al ambiente y adicionalmente protege a lo que se está trabajando, al producto. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando está filtrado, ¿sí? El aire que entra está filtrado, o sea, se podría decir que está estéril. Y a lo que sale, sale totalmente estéril. Esto es uno de los requisitos que se deben utilizar, uno de los requisitos de equipos que se utilizan dentro de los laboratorios con nivel de bioseguridad 2, catalogados dentro de el nivel 2. O sea que cuando ustedes vayan a un laboratorio de microbiología de algún hospital o de alguna clínica, debe contar con este tipo de equipos o cabinas de bioseguridad biológica. Cabina de seguridad biológica. Y vamos a pasar al último concepto, que es el lavado de manos, que es una de las herramientas indispensables y claves para evitar la diseminación de agentes biológicos.
No solamente diseminarlos a otras personas, sino también que adquirirlos tú. Cuando estamos en contacto con microorganismos o agentes biológicos durante nuestras actividades. Entonces, habíamos hablado de la microbiota, pero les voy a agregar un concepto adicional, que existen dos tipos de microbiota, la conocida como la microbiota habitual, que es la que no causa daño, ¿sí? Que es la que habíamos hablado, la microbiota habitual, pero también hay lo que se conoce la microbiota transitoria, que esta sí puede producir enfermedad, pero como su nombre lo indica, la transitoria está por un tiempo y se va. La técnica más eficaz para prevenir la transmisión de infecciones por vía de contacto manual es el lavado de manos, que hace que se elimine esta microbiota transitoria por arrastre de los microorganismos. En el momento en el que yo me estoy lavando las manos, elimino por arrastre, o sea, arrastro con el jabón y el agua los microorganismos que forman parte de esta microbiota transitoria y con eso evito la producción de la enfermedad. Y así, no solamente evitamos la diseminación, protegemos a los pacientes que atendemos o con los cuales estamos en contacto de que les pasemos algún agente biológico, algún microorganismo, sino que también nos protegemos nosotros. Y este concepto lo estamos aplicando ahora durante la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque si ustedes han escuchado, lávense las manos, es la única forma de evitar la transmisión. Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol, ¿sí? O con gel alcohol, después de cada contacto. Y entonces la OMS recomienda para aquellos que están, para los que estamos en contacto en el ambiente hospitalario, los 5 momentos para el lavado de manos. El primero es antes de estar en contacto con el paciente. Esto lo deben aplicar ustedes y se lo deben recordar siempre cuando estén en contacto con pacientes, ¿no? Ya sea que sean solamente estudiantes de semiología o de clínica que estén asistiendo a los hospitales o estén haciendo prácticas ya en su internado, en su rural, ¿sí? Porque con eso evitan infectarse a ustedes y también diseminar estos microorganismos. Entonces, siempre antes del contacto con el paciente, después de realizar alguna tarea séptica, el tercero momento es después de exponerse a líquidos corporales de ese paciente, el cuarto después del contacto con el paciente y el quinto después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, si yo toqué la vía, si yo toqué la camilla, eso corresponde al entorno del paciente. Yo me debo higienizar las manos. Aplicando esto a la pandemia del coronavirus, si yo estornudé, si yo me soné la nariz, estoy exponiéndome a líquidos corporales propios, pero yo después de esto tengo que lavarme las manos. Entonces, con esto terminamos la clase de bioseguridad.